Vamos a abrir nuestras Biblias solamente para tener referencia a unos versículos de la Biblia, porque sabemos que leemos, bueno, yo en este caso mío, estas son predicaciones doctrinales. Amén. En la cual uno no toma un versículo y lo empieza a analizar, sino que uno se basa en toda la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a decir varios textos en la cual van a verificar y van a avalar todo lo que hoy día se está hablando. Amén. Con respecto al tema de este punto, el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz, eso es lo que hoy día vamos a ver. Y vamos a solamente a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos a leer esos tres versículos para que nos tomemos y podamos también entender un poco también lo que se refiere a este llamamiento eficaz. Dios nos bendiga. Amén. Si usted lo ha encontrado, se pone de pie. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Amén. Si usted lo ha encontrado, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Bueno, yo le daré lectura, usted me seguirá ahí. Amén. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Tu palabra ha sido leída. Amén. Tu palabra, Señor, mi Dios, ha podido, Señor, ya quizás en algunos, Señor, reconocer estos versículos en la cual usted nos habla tan claramente, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esa claridad que tienes para con nosotros, Señor. No siendo dignos, Señor, usted nos mira con misericordia y nos ayuda para poder entender su palabra. Bendiga, Señor, al que todavía no la puede entender. Ayúdale en esta hora, que esta predicación vaya ayudando a aquellos que no entienden todavía estas doctrinas. Que pueda usted, Señor, hacer, y su Espíritu Santo, Señor, pueda estar en medio de nosotros en esta hora, llenándolos con tu Espíritu Santo, para que podamos entender, porque sabemos, mi Dios, que las cosas espirituales solamente se van a entender a través del Espíritu. Amén. Porque el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Ayúdanos en esta hora. Te pedimos esta bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, Señor. Esa palabra llamar, hermano, es muy común en nosotros, ¿cierto? Ahora, todos los que tenemos teléfono nos llaman, ¿no es cierto? Nos piden algo, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer muchas veces. Muchas veces nuestras esposas nos llaman, ¿cierto? Y algunos nos molestan porque nos llama la esposa. Nosotros llamamos a los hijos, ¿cierto? ¿Dónde están? Es una palabra que la utilizamos mucho. Y lo que más nos gusta, ¿cierto? Cuando nos llaman a comer, ¿cierto? Cuando nos llaman a comer, a sentarlos a la mesa. Es una palabra muy común, hermano. Ayúdanos, Señor. Pero hay una cosa ahí, que en el caso de que usted puede, cuando la llama a su esposa, usted puede hacer caso o no puede hacer caso, ¿cierto? Pero cuando llama a Dios es distinto. Ayúdanos, Señor. Cuando llama a Dios es un llamamiento eficaz. Dios nos bendiga. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten al Señor y otros no? Otros escuchan el mismo mensaje, hermano, y endurecen más su corazón. Ayúdanos, Señor. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Y por qué si los dos escuchan el mismo mensaje? ¿Y por qué unos sí atienden a ese llamado, a ese llamamiento y otros no? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que hace eficaz el llamado del Evangelio a los pecadores? ¿La obra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, o nuestra propia decisión? ¿Qué es lo que hace eficaz el llamado del Señor
a través del Evangelio y en nuestro corazón, ¿es la obra de Dios o es una propia decisión que uno hace? Yo escuché, porque hay algunos que dicen, no, es que yo escuché cuando los hermanos predicaban en la calle, yo me paré en la ventana y escuché, y ahí yo seguía al Señor, ¿cierto? Muchos dicen eso. Pero eso sería una decisión suya de seguir al Señor. Pero no es tan así, hoy día lo vamos a ver. La decisión es completa y absolutamente de Dios. Amén. Es un llamamiento eficaz. Para responder esta pregunta, debemos recordar el primer punto, incapacidad absoluta, ¿cierto? O de qué forma estaba uno antes de venir al Evangelio. Porque creo yo que, y mi anhelo es, nuestro anhelo como predicador, es que todos acá sean nacidos de nuevo. Amén. Amén. ¿Cierto? Su estado ya no es el estado natural, sino que su estado es espiritual ahora. Amén. Dios nos bendiga. Gracias. Entonces tenemos que recordarnos qué es lo que sucedía antes de venir al Evangelio, nuestro estado, cómo era, ¿cierto? ¿Cuál era nuestro diagnóstico antes de venir al Señor? Bueno, Él nos llamaba y nos decía en la predicación que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. ¿Cierto? Como dice en Efesios 2. Él dice que estamos muertos en nuestros delitos y en pecado. Ese era el diagnóstico que nos da la Biblia. La condición humana es devastadora, hermano. Es desoladora. Es de muerte espiritual. Y usted entiende lo que es un muerto, ¿cierto? Una persona que no puede obedecer a ningún llamado, a ninguna cosa. Él no tiene esa habilidad para hacerlo. La Biblia no solo presenta al ser humano como un pecador, también como alguien que no quiere ni puede cambiar esa condición. Así lo presenta la Biblia, que no quiere y no puede tampoco cambiar esa condición de pecador. En Romanos capítulo 3, es un versículo muy, muy conocido, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, y que también está en Salmo 14 y Salmo 53, nos muestra, esta es la condición del hombre. El 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, ni siquiera uno. Dios nos bendiga. Nosotros vemos a mucha gente sin Dios, ¿cierto? Que hace cosas buenas. Usted lo ha visto, ¿no? Sí, hay gente que hace cosas buenas y no tiene a Dios. Sí, pero son para calmar sus conciencias, muchas veces hacen esas cosas. Yo voy a ayudar a un pobre porque voy a calmar mi conciencia. Y ahí voy a decir, estoy haciendo algo bien. Me merezco algo. Me merezco el cielo. Mi mérito ahí es muy grande porque estoy ayudando y estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero, hermano, ese mérito o esa naturaleza, hermano, que tiene el hombre para calmar su conciencia, no es para glorificar a Dios. Todas esas cosas que nosotros hacemos buenas no son para calmar la conciencia, para glorificar a Dios. Solamente son para calmar nuestra conciencia. Porque todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Todas, hermano. Entonces Dios nos bendiga, hermano, porque realmente nuestra condición, como le estaba diciendo, es devastadora, es desoladora. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso decimos que nuestros hijos también, como nosotros, somos herederos de esta naturaleza pecaminosa.
Y nuestros nietos y nuestros bisnietos y todo lo que venga van a hacer lo mismo. Ellos van a tener una naturaleza pecaminosa hasta que el Señor nos glorifique. Amén. Esa naturaleza pecaminosa nos hace enemigos de Dios. Ahí mismo donde estuvimos en el 8:7, miren lo que nos dice el 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que son? Enemigos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que éramos antes? Enemigos. Y estábamos muertos. Éramos enemigos muertos. Amén. Entonces no había ninguna posibilidad. O sea, es devastadora nuestra condición. Nuestra ex condición. Porque eso éramos antes. Pienso yo. Que todos los que estábamos aquí éramos antes. Amén. En otras palabras, toda persona sin Dios es enemigo de Dios. Esa persona es rival de Dios. Es rival de Dios. Lo mira como un contendiente, como un opositor a Dios. Esa es la condición del hombre, la naturaleza del hombre. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, para aquellas personas les parece una locura. Les parece una tontería. Cuando usted predica, cuando usted le habla, no, eso no es para mí, eso es una tontería. No me sirve. Es una ridiculez. Eso es lo que piensa la gente, hermano. El ser humano puede tener mucha sabiduría en el campo de la ciencia, la tecnología y muchas otras cosas, pero con respecto a la salvación de nuestras almas, lo ve como una locura. Imagínense. Lo ve como una locura y tampoco puede investigar más. No puede. Por su condición. Es enemigo y no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, pero si vuestro evangelio aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está ciego a las realidades espirituales, hermano. El pecador está ciego. Efesios 4. Siga ahí. Ojee la Biblia, aunque sea aquí. Efesios 4, 17 al 8. 17 y 18, perdón. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, hay muchos versículos que nos van a decir que ningún ser humano se inclina su corazón a seguir a Dios. La mayoría de los versículos en este mensaje, hermano, van a ser de así, que no, el hombre no puede y no quiere inclinar su corazón. No quiere y no puede inclinar su corazón a venir al Señor. Esa es una realidad. Por eso el primer punto que vimos se llama incapacidad absoluta, porque no puede y no quiere aceptar las cosas
de Dios. No quiere aceptar algo tan grandioso como nosotros hoy día lo podemos palpar. Esa salvación tan grande. Entender que fue un sacrificio perfecto. El entender que usted ahora ya puede vivir, adorar y glorificar al Señor porque ya usted está glorificado. Esos fueron los versículos que leímos. El Señor a nosotros ya nos ve glorificado. Y eso usted lo palpa a través de su palabra. Y eso usted lo palpa porque el Señor hizo ese llamamiento eficaz en usted. Y puede entender esta su palabra. Amén. Gracias, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Por eso es el primer punto fue ese, incapacidad absoluta. El ser humano con respecto a la salvación está incapacitado porque es un cadáver espiritual. Ahora, hermano, ¿es Dios cruel que exige al ser humano algo que no puede hacer? Podría ser una pregunta, ¿cierto? Y muchos hacen esa pregunta, los que no creen en Dios. ¿Es cruel entonces? Sí, porque llama a alguno o le exige algo que sabe él que no van a responder. Yo siempre le pongo un ejemplo a mi hija y le digo, cuando uno manda a hacer una cosa, uno manda a hacer cosas que ellas pueden hacer. Si yo le digo con un chuzo y una pala, hágame un hoyo que mida 2 metros para abajo, de 2 metros de anchura, ellas no lo van a poder hacer por su físico, ¿cierto? Es casi imposible. O lo harían no sé en cuántos años. Es lo mismo pasa con Dios. Dios no nos va a exigir algo en la cual nosotros no vamos a poder hacer. Dios nos bendiga. Por eso Él nos da los medios. Por eso Él nos capacita para que nosotros sí podamos hacerlo. Y hoy día lo vamos a ver, hermano. Entonces Dios no es cruel, hermano. Veamos un ejemplo. Este ejemplo lo tomé de unos pastores que también lo dijeron 2 veces. Escuché unas predicaciones y hablaban sobre este ejemplo que me causó y deja muy claro, amén, lo que quiero decir. Hay 2 personas en una multitud de gente que está esperando a un rey muy popular. Todos lo adoran, le hacen reverencia al rey porque es muy popular, ¿cierto? Pero esas 2 personas, hay algo en ello. El primero es tetrapléjico. Usted sabe qué es lo que es eso, ¿cierto? Una persona que solamente mueve el cuello o la cara. El cuerpo para abajo está todo sin movimiento. Está prácticamente muerto, ¿cierto? Y es obvio que esa persona no puede pararse a reverenciar al rey, ¿cierto? ¿Creen eso ustedes, cierto? Está bien, ¿cierto? Se la perdonamos. Sí. Está en lo lógico. Es obvio que él no puede hacer una reverencia al rey. El segundo es muy distinto. Este personaje odia al rey. Lo desprecia. Dice tener motivos suficientes para despreciar a este rey, para odiarlo. Y él está muy cómodo en su silla. Y por ningún motivo él se parará y le rendirá honores o reverencia a ese rey. Porque está muy bien en su silla. Y no le gusta al rey. El primer hombre tiene una incapacidad física, ¿cierto? Y el segundo hombre tiene una incapacidad moral. Una incapacidad espiritual. Dios nos bendiga. El pecador no puede volverse a Dios porque él ama su pecado, ¿cierto? Está cómodo en su silla. Como ese hombre, como el segundo hombre. Está cómodo en su silla, está bien lo que hace. Él no tiene ningún motivo para pararse de ahí. Él cree que la está haciendo linda, como decimos los chilenos. La está haciendo bien. Y está ahí, sentado en su silla, en su berger. Y no quiere moverse de ahí. Ama su pecado. ¿Cierto? Eso éramos antes. Amén. ¿Se acuerdan, no? Amén. ¿Usted amaba su pecado? Sí, amén. Lo amábamos. Estaba muy cómodo en su silla.
Y el otro motivo de este segundo personaje es que él odia a Dios. Lo mismo que ese personaje odiaba al rey. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La incapacidad moral, espiritual en el ser humano es muchísimo más grave. En Juan capítulo 3, es muy conocido, Juan 3:16 en adelante, Juan 3:16 en adelante, nos dice esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire cómo es el Señor. No envió Dios al mundo para ser condenado nosotros, sino que para que seamos salvos a través de Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuche bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. ¿Y amaron qué más? Las tinieblas. Porque está muy cómodo, estábamos cómodos en nuestro asiento. No queríamos. Y para colmo, le echábamos la culpa al Señor. No, es que no tengo trabajo por culpa de Dios, po. Por culpa de esto, por culpa de esto otro, siempre le echábamos la culpa a Dios. Y nos enojábamos con Él. Entonces la condición del hombre, hermano, pecador, sin Dios, es que no quiere y no puede venir a Dios. No quiere porque es enemigo de Dios, odia a Dios y no puede porque está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Esa era nuestra condición. Entonces, hermano, ¿qué necesita para que un pecador sea salvo? Una pregunta. No sé si ustedes recuerdan su conversión. ¿Recuerdan cuando el Señor lo hizo una nueva criatura? Bueno, yo la recuerdo muy bien, hermano. Gracias a Dios. Tengo mala memoria, pero en eso sí me acuerdo, claramente. Cuando un profesor de un seminario nos hizo una pregunta, y ahí causó un revuelo en mi mente, en mi corazón, dije yo, no puede ser. ¿Y qué es el mensaje que a lo mejor va a venir después, más adelante, a lo mejor el pastor que le va a tocar el último mensaje, va a ayudarnos con esa pregunta? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y cuando ese profesor dijo, yo en mi mente dije, no, es que no puede ser. Y escuchando una serie de predicaciones, el Señor me hizo nacer de nuevo. Y me acuerdo muy claramente, fue en mi taller de bicicleta, y repetía 3 veces la serie de predicaciones, que eran como no sé si eran como 30 o 35 series de predicaciones, y la repetí 3 veces más o menos, y no me convencía, y dije yo, no, esto es verdad. El Señor nos salvó una vez y para siempre. No hay nada que hacer. No hay nada que luchar. Fue un llamamiento eficaz en mi vida. Y yo me acuerdo de ese momento, en el lugar, y cómo sufría escuchando esas predicaciones. Pero el Señor abrió mi entendimiento. Y la luz penetró en mí. Y tuve más claridad, hermano, hasta el día de hoy. Dios los bendiga, hermano. Entonces yo no sé si usted recuerda su conversión. Nadie lo hizo por usted. Eso ocurrió con algo con Dios, fue personal. Nadie pidió para que el Señor lo hiciera nacer de nuevo. Usted fue, hermano, junto con Dios. Y eso es lo que va a suceder si algunos no son nacidos de nuevo. Dios es un tratamiento
personal que tiene Dios con nosotros. Dios nos llama de una de otra forma, de diferentes modos. Dios nos resucitó, vimos su luz y vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Quién actuó primero? ¿Quién actuó primero, mi voluntad o Él? ¿El Espíritu Santo actuó primero o fue mi voluntad? Hermanos, algunos piensan que fue nuestra voluntad. Y yo pensaba eso. No, yo pensaba que yo me tenía que ganar mi salvación. Yo tenía que luchar, yo tenía que poner un porcentaje ahí en esa salvación. Pero el Señor salió a mi encuentro y me dijo, no, es mía la obra. Solamente mía, de principio a fin. Amén. No hay nada que tú coloques, ni un gramo de eso. Es completa, absolutamente completa del Señor. Amén. Como Jonás, verdaderamente dice Jonás, la salvación es del Señor. ¿Cierto? Y como cantamos, la salvación es del Señor. Amén. Esa es una verdad absoluta, hermano, en nosotros y que tiene que estar ya implantada en nuestros corazones. Usted no tiene que tener dudas sobre eso. La salvación es del Señor. Usted no tiene que hacer nada. Solamente glorificar al Señor porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque no había nada bueno en nosotros. Porque leímos en Romanos capítulo 3, versículo 10, no había ningún justo, ni uno solo. Y Él nos quiso salvar. Él miró nuestra condición. Y aún así Él nos quiso salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias. Algunos piensan que el ser humano cree primero para que entonces Dios actúe y lo regenere. Y le dé una nueva vida en Cristo. Entonces no sería la fe, sería primero la fe, ¿cierto? Después la regeneración. ¿Esto es lo que enseña la Biblia, hermano? No es lo que enseña la Biblia. No es primero la fe. Primero es la regeneración. Primero es el llamamiento. El Señor nos llama. Bueno, si lo vemos mucho más. Primero la predestinación. Por eso que leí Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque ese es el orden, hermano, de nuestra conversión. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Entonces lo primero es la regeneración. Pero algunos creen que primero es la fe. El Señor vio una chispa que había ahí casi apagándose en mí. Y por eso que el Señor me salvó. Porque Él sabía que yo iba a aceptarle. No es tan así, hermano. Ya hemos visto cómo el Señor nos ve. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, ¿qué necesita el ser humano para ser salvo? ¿Una mano de ayuda o un nuevo corazón? Necesita un nuevo corazón. Hermano, la Biblia nos dice que nosotros necesitamos una transformación sobrenatural. Y lo veremos en algunos pasajes. Miren lo que nos dice algunos pasajes. Yo no sé si usted ha leído esta porción de la Escritura. En Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30. El rey Ezequías celebra la Pascua. Ahí lo dice en el título por lo menos. Entonces manda a llamar a algunos o a mandar cartas para que puedan también a celebrar la Pascua junto con él, ¿cierto? Y dice el 6, dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus principales por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá el remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él
los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra servid, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¡Qué hermosa carta! Amén. ¡Qué hermosa invitación! ¿No encuentra usted? Dan ganas de ir. Sí, dan ganas de ir. Pero mire, porque si vosotros volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Mire la intención. Amén. Es para que los que todavía están cautivos puedan volver. El Señor escuche esa oración y puedan volver. ¿Es bonita esa invitación o no? Amén. Pasaron pues, mire, escuche bien. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Escuche bien, mire lo que el corazón alejado de Dios que hace. Se reían, se burlaban. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Escuche bien el 12, dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Ahora, con todo lo leído, ¿usted se da cuenta cuál fue la diferencia? La mano de Dios. La mano de Dios que cambió el corazón de aquellos, que renovó el corazón de aquellos, que hizo ¿cómo se dice cuando hay una trasplante de corazón en aquellos? Porque los otros se burlaban, se reían. Dios nos bendiga, hermano. La gran diferencia aquí siempre la va a ser la mano del Señor. El Espíritu Santo es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Toda la diferencia la hizo la mano de Jehová. El hombre natural no puede, se ríe, se burla, pero lo que hizo la diferencia fue la mano de Jehová en ellos. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 26, 26. Dije bien de nuevo. 36, 26. 36, 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermano, es Dios quien transforma los corazones. Es Dios solamente el que transforma nuestros corazones. Él el que saca ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, en la cual podemos obedecer, podemos hacer las cosas, ya podemos dar fruto, ya podemos hacer lo que el Señor nos manda, podemos obedecer, podemos ir a predicar el Evangelio. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Si usted no lo hace, usted está con un corazón duro. Y lo que produce solamente es risa, es burla. No le cree a la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 36. 6:36. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermano, Dios es Dios quien nos da al Hijo. ¿Sabe usted? Somos como un regalo. Somos como un regalo
de Dios para el Hijo. Yo creo que igual que cuando un niño abre un regalo y es ropa. Así nos mira Jesús. Esto. ¿Cierto? Mi hermano, a Nicodemo le dice, el que no naciere primero no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere primero del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Dice aquí, Dios abriendo el corazón de Lidia para que entre la palabra de Dios. 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios abriendo el corazón de Lidia para que la palabra penetrara. Y como tenemos ya, hemos leído hartas veces, pero lo vamos a leer de nuevo, Efesios. Efesios es imprescindible que nos pasemos por Efesios capítulo 2, ¿cierto? Efesios 2. Este es muy conocido y parece que muchas veces la sabemos hasta como de memoria. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para demostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, lo más claro que podemos hoy entender es que aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó. Amén. Amén. Él nos resucitó y nos dio nueva vida en Cristo. Él nos resucitó. Él nos llamó. Él nos resucitó. Como dijimos en el primer punto, nosotros éramos como Lázaro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que yo me tomé de ese ejemplo. Éramos todos unos Lázaros, en la cual el Señor llamó, nos resucitó y nos dio una orden: sal, fuera. ¿Cierto? Es importante eso también, hermano, porque ¿sabe qué es lo que significa iglesia? Nosotros somos toda iglesia. Todos nosotros somos iglesia. ¿Y qué es lo que significa iglesia en el griego? Los apartados, ¿cierto? Los sacados de afuera y los puso acá, en su redil. Dios nos bendiga. Todos nosotros somos iglesia. Cuando el evangelio es predicado, Dios hace un llamado universal a todos los hombres. Pero como Él sabe que nadie lo va a escuchar de forma natural, Él actúa de forma eficaz en muchos, dándoles un nuevo corazón, una nueva voluntad. Abre sus ojos, abre sus oídos, inclina nuestro corazón. Sí,
Porque el corazón humano natural es orgulloso. Es arrogante, ¿cierto? Pero Él inclina nuestro corazón. Él hace ver estas doctrinas y nos hace ver que toda la gloria es de Él. Amén. Nada más que de Él. Así es, Señor. Amén. Eso es lo lindo de estas doctrinas. Por eso son tan maravillosas. Inclina nuestros oídos, nos da una nueva forma de pensar para que podamos ver por primera vez a Cristo. No solo como Salvador, ¿cierto? No solo como Salvador de nuestras almas y que nuestras almas necesitan, sino también como ese gran perla de gran tesoro, de ese precioso tesoro que vale la pena perderlo todo. Así te ve el Señor. Así debiéramos de ver al Señor. Hermanos, no solamente como un gran Salvador, sino como un gran tesoro, una gran perla que vale la pena perderlo todo. ¿Cuántos están dispuestos así? Amén. A ver a Jesucristo así? Amén. Que no le importa perderlo todo. Con tal de tener a Cristo. Con tal de estar con Cristo. Y servir a Cristo. Amén. Si la obra del Espíritu Santo, hermano, ninguna persona se volvería a Cristo. Eso es imposible. Pero, hermanos, algunos dirán, ¿y dónde queda el libre albedrío? O sea, yo no elijo seguir a Cristo. Como dice una canción. ¿Has escuchado esa canción? He decidido servir a Cristo. He decidido. Si fuera así, que nosotros tuviéramos participación en nuestra conversión, Dios ya no sería Dios. Ya no sería Dios. Ya no sería soberano. Ya no sería absoluto. Porque nosotros ponemos una parte ahí. Dios es soberano, hermano. Él actúa solo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay que añadirle nada. No hay que ayudarle al Señor en eso. Es solamente de Él. Gracias, Señor. Son todas las cosas. Como lo dijo también Nabucodonosor, este gran personaje, el rey babilónico, hermano, en Daniel. Mire, fíjese lo que dice, no, porque no tan solo lo dicen algunos en el Nuevo Testamento. Mire lo que nos dice Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice 34, perdón. Sí, 34 y 35. Versículo 4, 34 y 35. Dice, voy a leer acá, por la luz. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Y Él le diga, ¿qué haces? Y como dicen algunos predicadores, Nabucodonosor tenía mejor teología que muchos cristianos. Imagínense cómo le da toda la gloria solamente una persona del mundo, le da toda la gloria solamente al Dios Altísimo. Y nosotros no, nosotros queremos participación ahí, queremos poner nuestra cuota para ganarnos una perna, para tener algo de qué gloriarnos, cuando en Efesios dice para que nadie se gloríe. Pero seguimos insistiendo en lo mismo, hermano. Veamos, hermano, por qué es tan importante esta doctrina. Porque es tan importante que todos puedan ver que la obra del Espíritu Santo en la salvación es esencial, es vital. Hermano, es importante que nosotros veamos la obra del Espíritu Santo en esta doctrina. Número 1, glorifica
la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. Eso es lo que hace esta doctrina. Hermano, fue el Espíritu Santo que vino a ti personalmente y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón. Por eso es importante que tú la atesores en tu corazón, esta doctrina. Porque fue el Espíritu Santo que vino a ti personalmente y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón. El Espíritu Santo opera a través de su palabra. A través de esto, por eso es importante predicar su palabra. Y no mi testirollo, ¿cierto? No mis cosas, mi pensamiento, es su palabra, hermano. El Espíritu Santo opera a través de su palabra. Esa semilla es implantada en ese corazón vacío y da fruto. Es importante. Es importante que usted venga a aprender de su palabra, porque de esa forma es implantada esa semilla y ese fruto va a germinar, esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Los porcentajes no me acuerdo, 100, no, 200, 100 y 50 parece, o 30, 100, 50 y 30 parece que quedará por uno, dijo Jesús. No me acuerdo, no tengo tanta buena memoria. Amén. Dice también, porque es importante esta doctrina, dice, solo la palabra viva de Dios produce vida espiritual. Solo la palabra viva de Dios produce vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así, Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, solo la palabra viva de Dios produce vida espiritual. ¿Usted quiere ser más espiritual? Y es importante que a lo mejor ore al Señor y diga, Señor, yo quiero ser un mejor cristiano. Quiero servirte mejor. Bueno, lea la palabra. Y la palabra de Dios va a producir vida espiritual en usted. Amén. Dios les bendiga. La doctrina del llamamiento eficaz nos ayuda a recordar que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón del pecador. Y eso se hace a través de la predicación del Evangelio. La locura de la predicación, como dice Pablo. Solamente la locura de la predicación produce que un corazón se pueda arrepentir. Porque es viva y es eficaz. Amén. Segunda importancia, segunda punto, que por qué es tan importante esta doctrina. Esta doctrina es importante porque nos muestra cuál íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. El Dios Trino está involucrado en nuestra salvación. Dios no solo nos dio el sistema para ver si alguien se puede salvar. El Señor involucra en nuestra salvación. El Señor se involucra en nuestra salvación. Cada creyente de forma individual fue ministrado por Dios para ser atraído a salvación o traído a salvación. Hermano, de verdad, ¿seremos tan dignos para que el Dios Trino se haya involucrado en nuestra salvación? ¿Seremos tan dignos nosotros, hermano, que el Señor se haya involucrado, la Trinidad en sí se haya involucrado para que nosotros podamos ser salvos? No, ¿cierto? Por eso debemos de darle toda la gloria a nuestro Dios siempre. Amén. Siempre, hermano, porque no somos dignos. No somos dignos muchas veces que el Señor responda a nuestras oraciones. Pero Él lo hace, hermano.
Por eso debemos amar estas doctrinas. Son maravillosas, hermanos. Podríamos llamarlas a estas doctrinas, escuche bien, las sorprendentes doctrinas del amor personal de Dios. Así las podríamos llamarlas. Estas doctrinas son maravillosas, son sorprendentes, porque nos muestra el amor personal de Dios hacia nosotros, unos viles pecadores. Amén. Tercer punto. Esta doctrina nos anima a continuar corriendo en pos de la santidad. Esto no nos gusta mucho, ¿cierto? La santificación nos cuesta tanto, ¿cierto? Es una lucha que hay constante en nosotros. Hermano, esa misma gracia que obró eficazmente en nuestra regeneración, esa misma sigue disponible para nosotros en el proceso de santificación. Así que pídale al Señor. Pídale al Señor que el Señor le ayude en su santificación. Pero no tan solo se cree en la oración, porque la palabra de Dios dice claramente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra es la que nos va a santificar. La conversión es un proceso largo, a través del cual somos transformados. No es la conversión, es la santificación. Es un proceso largo a través del cual somos transformados cada vez más a la imagen de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la santificación es un proceso largo, hermano, que va a ser hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Personalmente o cuando Él venga en su segunda venida. Amén. Amén. Es un proceso. Y por eso tenemos que estar atentos, en la cual nuestra carne no sobresalga, hermano, sino que sea el Espíritu Santo el cual nos ayude a poder sobrellevar eso. Algunos pensarán que esta doctrina, cuarto punto, me salté. El cuarto punto, esta doctrina nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos. Amén. A pesar de la dureza del corazón humano. Algunos pensarán que esta doctrina mata el Evangelio porque es Dios quien decide en su soberanía salvar a los perdidos. Pero la razón por la que tenemos casa de oración, hermano, escuche bien, la razón por la que tenemos casa de oración, reunión de varones y mujeres, estudios bíblicos y la reunión los días domingos, es porque sabemos y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y nos va a ayudar. Amén. Y nos va a ayudar y va a ayudar a muchos. ¿Para qué? Para que muchos más vengan en arrepentimiento y fe. Los predicadores creemos que cuando predicamos en el púlpito, Dios está obrando en los corazones de los hermanos. Amén. Eso es lo que uno tiene que creerlo. Si no, no predica. Tiene que creer que está llegando, que el Señor está haciendo una obra en ustedes, hermano. Amén. Todos y los que vendrán a salvación por esta locura de esta predicación, hermano, algún día el Señor los va a llamar, aunque usted de repente piense, no, es imposible esta persona que se salve. Bueno, Dios tiene la última palabra. Amén. Dios sabe quién son los que se van a salvar. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? En 2 de Corintios, y ya estoy terminando, me quedan 2 solamente. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4, versículo 1 en adelante. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Hermano, escuche, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo,
como Señor y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, la luz es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que predicar para que esa luz, hermano, sea en las personas iluminando sus vidas y puedan arrepentirse de sus pecados. Y termino. Para aquellos que no creen, para aquellos que no han nacido de nuevo todavía. Hechos capítulo 17. Hechos 17 y terminamos. Hechos 17. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para aquellos que todavía no han nacido de nuevo, para aquellos que todavía no entienden nada, lo que tienes que hacer solamente hoy día es arrepentirte de tus pecados. Eso es lo primero. Es venir humillado ante Él. Siéntete impotente de poder salvarte tú solo. Solamente esperar en la presencia de Dios, esperar que Él te llame y Él que abra tu entendimiento, que resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Gracias. Dios quiere que se arrepientan. Hoy es el llamado, hermano. Amén. Hoy es el llamado. Reconoce que tú puedes, que no puedes salvarte, que tu justicia es muy mala, paupérrima, y que el Dios Todopoderoso te quiere salvar. Amén. Él te dará la salvación y Él te dará vida eterna. No hay otra posibilidad. Son tus cosas que tú piensas, que yo pienso que puede ser esto, o que me puede ayudar esto otro. Muchas veces, hermanos, siempre hemos pensado de esa forma, y me incluyo. Yo pensaba que yo me tenía que salvarme, yo tenía que luchar por mi salvación, pero el Señor salió a mi encuentro. Amén. Y lo mismo que está haciendo hoy día, y lo mismo que seguirá haciendo en esta iglesia. Dios le bendiga, hermano, porque realmente la salvación es del Señor. Amén. Únicamente de Él. El llamado es de Él. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Él es el que hace todas las cosas, desde principio a fin. Póngase de pie. Gracias.